Buenas tardes para todas las personas que están entrando ahorita. Si no se escuchan, no se preocupen, no hemos comenzado todavía. Vamos a empezar a las 4:05. ¿Ok? Sí, de nada. Igual cualquier cosa con el audio, pregunten por el chat y la profesora Jai se va a encargar de explicarles qué deberían hacer si tienen problemas de audio. Profe, antes de que se vaya, ¿le puede dar el... puede hacer host a la escuela de letras, por favor? Sigue siendo, ya lo tienen, creo. ¿Ya lo tiene? Ok. Sí, o sea, no se lo puedo dar. Entiendo que ya lo tienen. De todas formas, ya al finalizar, salir de la reunión, ajá, aquí está la de letras, aquí. Ajá, ahora sí aparece. Uy, muchísimas gracias. No, o sea, o sea, estoy viendo ahorita los participantes y aparece que está la escuela como host y que yo estoy como co-host. Ajá, exacto, ahora sí, perfecto. Y bueno, para los que se están uniendo ahorita, comenzamos en un minuto, ¿sí? Estábamos esperando a que el profesor pudiera conectar la sesión a YouTube para que, bueno, los que se conectan con YouTube puedan unirse también a la clase. ¿Se escucha muy bajito? Avísenme, o sea, ¿se escucha bien? Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Bien, bajito, normal? Bueno, que creo que ya podemos comenzar, ya son las 4:05. Y bueno, me imagino que ya el resto se irá conectando a medida que avancemos. No suena, también la profe Dina, ahí seguramente es el mismo problema que suelen tener con la conexión del audio. Sí, sí que es que tienen que darle a la opción normalmente donde aparecería el botón del micrófono, exacto, para activar el audio. Pero bueno, vamos a ir comenzando entonces porque ya son las 4:05. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos. Esta es la tercera clase de texto expositivo, sí, del módulo de habilidad verbal de primer año con EducapTV. Ajá, alguien levantó la mano, Iraima. ¿Quieres decir algo? O sea, también escribe por el chat si deseas decir algo o fue accidental para darte la palabra. ¿No se escucha? No, bueno, será el mismo problema que tienen los otros muchachos.
¿Los demás sí pueden escuchar? Sin problema. Así de, disculpen, no había comenzado el video. ¿Los demás pueden escuchar? Ok, bien. Bueno, ya la profesora les seguirá indicando qué es lo que deben hacer por el chat. Vamos a ir avanzando. Si se acuerdan, la semana pasada vamos a hacer un breve repaso. Lo que hicimos fue otra vez explicar un poco la definición de texto expositivo. Repasamos otra vez rápidamente las normas SEGA. O sea, si se acuerdan, normas SEGA están relacionadas con lo que llamamos las normas de acentuación, o sea, es decir, las palabras sobre esdrújulas, graves y agudas. Y el contenido nuevo, bueno, nuevo entre comillas, sí, o sea, que mencionamos la semana pasada fueron las estructuras expositivas. No las vimos todas, pero vimos quizás como las más importantes o las más comunes, que son la comparación y contraste, la definición, la enumeración, descripción y caracterización, ¿no? Que, bueno, como bien saben, son todos elementos que van... ya escuchan, perfecto. Son todos elementos que van a encontrar cuando se sienten a leer textos expositivos. Sí, porque, o sea, básicamente son, vamos a llamarlo, recursos, ¿sí? O estructuras o maneras de organizar un texto, ¿sí? Para que sea más fácil de entender, más fácil de organizar. Ok, 2 personas que levantaron la mano. Escriban por el chat si es que quieren decir algo para darles la palabra o si no, también, bueno, también recuerden que pueden escribir por el chat. No quieren decir nada. Ok. Entonces ya les bajo la mano porque la tienen. Hola, Walmelis, bienvenida. Entonces, ok, continuamos. Entonces, eso fue básicamente lo que vimos la semana pasada, pero bueno, de manera muy rápida vamos a hacer un ejercicio muy parecido a lo que hicimos la vez pasada. Ok, disculpe, no me he dado cuenta que no se veía la cámara. Un ejercicio muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, en el cual, bueno, vamos a tener unos ejemplos de unos textos muy breves y vamos a tratar de identificar qué tipo de estructura expositiva o sea, ustedes ven allí, ¿sí? Facilito. Entonces pueden escribir su respuesta por el chat. Entonces tenemos las opciones, ¿sí? De las estructuras expositivas, la enumeración, la comparación y el contraste, la definición, la descripción y caracterización, y abajo tienen los ejemplos. Si quieren, vamos a leerlos rápidamente, pero o me pueden ya ir de una vez escribiendo por el chat. Oye, este primer ejemplo, ¿qué sería? Ajá, Jesús dice que la una es comparación. Ejercitar seriamente es beneficioso para la salud, mientras que llevar una vida sedentaria puede llegar a ser perjudicial para el ser humano. ¿Están todos de acuerdo con que es comparación? Y bueno, y si es así, ¿por qué es una comparación? O sea, pueden escribir también por el chat por qué creen que es una comparación. Ajá, disculpa Huawei, es que no veo tu nombre, solo aparece el nombre de tu dispositivo. También dice que es comparación es la 1, Diego dice que es descripción, la 1. Alguien es una comparación. Paola dice que la 3 es enumeración. Ajá, pero ahorita estamos con la primera. ¿Por qué la primera es una comparación? O sea, si me pueden decir de manera muy breve, ¿por qué es una comparación? Sí, porque, bueno, por ejemplo, un compañero piensa que es una descripción, entonces, para establecer eso más, o sea, de manera más clara. Sí, ¿no? Están calladitos. Ajá, la primera es que ya me han dicho que la primera es una comparación, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que ustedes digan, ah, mira, esto, ajá, porque está contrastando los beneficios y los beneficios que puede llegar a ser algo? O sea, perfecto, gracias, Iraima.
Exacto, compara la vida saludable con la sedentaria, gracias Jesús, exactamente. Entonces, y también, bueno, utiliza estas palabras, ¿no? Mientras que esto ya, cuando las leemos, ya es un indicativo, mira, de que está poniendo en contraste dos cosas, ¿no? En este caso, lo que es el ejercicio para mantener una vida saludable y luego, mientras que la vida sedentaria, bueno, tiene consecuencias negativas. Entonces pasamos a la segunda. La segunda ya alguien había mencionado que es una, Welmelis había mencionado que es una definición. ¿Por qué es una definición? Sí, la biblioteca es un edificio local donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. Alguien, o sea, bueno, Welmelis dijo que es una definición, ¿alguien tiene una respuesta distinta o todos están de acuerdo de que la segunda es una definición? Paola dice que es una descripción. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que es una descripción, Paola? O los que crean que es una definición, ¿por qué es una definición? La segunda es definición porque dice que es una biblioteca. Bueno, Shara dice que es una comparación. La segunda. O sea, bueno, va más o menos por allí, Diego. O sea, la segunda, bueno, dicen que es una descripción o comparación, o sea, es principalmente, o sea, quizás puede tener elementos pues de los que serían las otras, o sea, que pudieran confundirlo con una descripción, o sea, entiendo por qué dicen que es una descripción, pero es principalmente, como decíamos la clase pasada, una definición, porque fíjense cómo o sea, acuérdense que la definición es dar el significado de algo, o sea, es explicar, o sea, es responder a la respuesta que es. En este caso, entonces, fíjense que como está escrito el texto, está respondiendo a la pregunta ¿qué es una biblioteca? O sea, usualmente las definiciones van a ver que empiezan con el concepto, lo que sea que quieran explicar, seguido del verbo ser, o sea, es. Jesús dice es una definición porque está diciendo exactamente, o sea, responde a la pregunta ¿qué es una biblioteca? Y tiene el verbo ser, o sea, por ejemplo, ¿qué es un oso? El oso es un animal. O sea, es verdad que luego después de decir que el oso es un animal o es una descripción porque está diciendo lo que es y lo que tiene y cómo es. O sea, entiendo por qué lo dices, pero o sea, es principalmente una definición, porque no es que no está, el texto no empieza simplemente como que, o sea, ve la descripción como un conjunto de características. Tú usualmente no empiezas un texto expositivo describiendo algo porque tienes que decir qué es. O sea, tienes que, es esto, ¿sabes? O sea, tienes que ver, la descripción va más hacia lo que sería, bueno, ya lo podemos decir el cuarto ejemplo, ¿no? Lo que sería la descripción y la caracterización, porque son conjunto de características, puede ser de personalidad o características, de repente estás describiendo un paisaje. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, bueno, si quiere decir algo, recuerden que tienen que alzar la mano. ¿No? Ok, perfecto. Sí, exacto. O sea, empieza porque te dice qué es, responde a la pregunta qué es, mientras que la descripción quizás va más hacia cómo es el objeto, cómo es, no qué es. Pero sí, se pueden confundir. Buenas tardes, Benito. Se entiendo porque, o sea, no sé si te aclaré un poco o te confundí más, Paola. No, o sea, disculpa si quizás fue un poco confuso, lo puedo volver a explicar o si se entiende. O sea, también puede ser un poco confuso porque en una propia definición, cuando dices la biblioteca es esto, entonces, bueno, tienes que dar unas ciertas, o sea, a veces tienes que depender un poco bueno, en describir, en dar características, incluso a veces en enumeración. O sea, por ejemplo, cuando dices, bueno, tal cosa es una parte del cuerpo humano. O algo así. O sea, ¿tienen dudas? ¿Entendieron? ¿O podemos pasar al siguiente ejemplo? Con el de la biblioteca, porque, por ejemplo, que si puedo explicar otra vez, ok.
El segundo texto, este ejemplo que dice, la biblioteca es un edificio local donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. Buenas tardes, sí, lo voy a volver a explicar. En este caso, nosotros decimos que este ejemplo, esto lo que vemos aquí es una definición, principalmente. Sí, algunos de sus compañeros tenían la duda de si también pudiera ser una descripción o una comparación. Bueno, en este caso no es comparación porque no estás, o sea, no me estás hablando de dos o más elementos que pudieran ser distintos o tener ciertas características, ¿no? O sea, como sería el primer ejemplo, que estás haciendo, o sea, estás hablando de dos cosas, ¿no? La vida saludable y que sería, bueno, la vida de la persona que hace ejercicio versus la de la persona que es sedentaria. Entonces estás diciendo que estás comparando porque dices que una es buena, ¿verdad? Y la otra es nociva. Entonces, en este caso, en el segundo texto solo estás hablando de la biblioteca como tal. Entonces, no puede ser una comparación. Ahora, ¿por qué pudieran confundirse y decir, bueno, puede ser una descripción? Es que a veces las definiciones, o sea, pueden valerse, mencionar ciertas características, pero vean la descripción como, o sea, cuando ustedes leen un texto, usualmente, me acuerdo que en la primera clase utilizábamos de ejemplo un texto sobre qué es el oso. Exacto, o sea, tiene que decir sus características. Pero la manera en que se describen, en ese caso, se describía al oso, tú no puedes hablar de características del animal o no puedes hablar de características de la biblioteca sin responder primero a la pregunta de qué es, ¿no? Que sería la definición. O sea, más bien la descripción lo que hace es responder a cómo es. Que lo podemos ver ya déjenme un momento que no puedo leerlo bien, ahora sí. En el cuarto ejemplo dice, Tony Stark es un personaje ficticio del universo cinematográfico de Marvel. Si vemos aquí, esta primera parte es una definición. Tony Stark responde a la pregunta, ¿sabe? Bueno, ¿quién es o qué es Tony Stark? Es un personaje ficticio. Pero luego dice, se conoce por ser valiente, inteligente y gracioso. Ya esto es una caracterización, una descripción, porque no me estás diciendo qué es Tony, me estás respondiendo a la pregunta de cómo es Tony. ¿Sí? Es porque estás tratando como que de explicar no tanto, bueno, qué es Tony, sino cuáles son sus cualidades, cómo lo entienden los demás, cuál es su personalidad, ¿sabes? Son características, pueden ser físicas también, porque pudiera decir fácilmente, bueno, Tony Stark mide no sé cuántos centímetros, tiene barba, ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser tanto personalidad, puede ser descripción física. En el ejemplo que veíamos en la primera clase de texto expositivo, que era sobre el oso, primero decíamos, bueno, el oso es un animal tal y tal y tal, y luego es que venía la descripción diciendo, bueno, entonces el oso tiene garras, tiene unas orejitas, bueno, o sea, no me acuerdo de lo que decía exactamente el texto, pero era para que uno más o menos se imaginara cómo es el oso visualmente. Y sí, creo que eres Isamar, ¿no? 2020, ¿o no? Sí, ok, sí, que no me acordaba muy bien, disculpa. Sí, el tercer texto sería una enumeración que creo que de todos es lo más fácil de identificar. Los demás sí me escuchan, Benito dice que no escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, regresando entonces al tercer ejemplo, esta efectivamente es una enumeración, es la más fácil de identificar porque como ven la enumeración es simplemente una lista, o sea, cuando vean siempre 2 puntos y seguido y luego ven como una secuencia, justamente una lista de elementos, bueno, o sea, cabeza, hombro, brazo, antebrazo, usualmente es una enumeración. Bueno, no te preocupes, Andrea, que ahorita lo que estamos haciendo es repasar, o sea, igual recuerda que están las clases grabadas en YouTube, si necesitas ver la primera clase lo puedes hacer por allí, puedes repasar, también están las presentaciones en el Google Classroom, ahorita lo que estamos haciendo es repasar un poquito lo que hicimos la semana pasada.
no es que son, bueno, la enumeración, si estuviste en la segunda clase, no debería haber problema. Pero es eso, ¿no? La enumeración, como ya les decía, es lo más fácil de identificar, usualmente van a ver en los textos, por ejemplo, no sé, los animales de granja son 2 puntos, la vaca, el gallo, los cerdos, o van a ver como en este ejemplo, el cuerpo humano está compuesto por cabeza, hombro, brazo, las partes del carro son las ruedas, los vidrios, las luces del retrovisor, el motor, sí, o sea, son simplemente, es una lista. No es muy difícil darse cuenta de que es una enumeración, ¿no? Y bueno, la segunda es definición, sí, Josué. Sí, ahorita lo que estábamos haciendo, John, es un repaso de la clase pasada. Rápidamente, ¿sí? Porque bueno. Descripción, ¿cuál es? Sí, la descripción es la cuarta. Y bueno, específicamente la última parte, porque la primera parte, sí, cuando dice Tony eso es una definición, estás diciendo que es Tony. Ya luego estos son características, o sea, estás describiendo cómo es Tony, cuál es el carácter de Tony, o cuál es la personalidad del personaje. Pero claro, estas son, o sea, véanlo de esta forma. O sea, la descripción usualmente no es algo con lo que uno abre un texto expositivo, tienes que dar primero una definición. Entonces, o sea, ¿quedó claro? Sí, para poder, o sea, ¿tienen alguna duda más? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Ok. Sí quedó claro. Entonces, creo que ya podemos pasar entonces a lo que sería el tema de esta clase en particular, que, bueno, es algo que alguno de ustedes específicamente ha estado preguntando desde la primera clase, que son, disculpen, los conectores, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy específicamente. Y sí, exacto, como dice la profe Yay, o sea, voy a leer toda la información necesaria y luego podrán consultar en las presentaciones anteriores. Exacto, eso sí, que ya sé que has estado preguntando desde la primera clase, ¿cuándo vamos a ver conectores? Bueno, aquí está. Aquí están los conectores. Yo sé que tenías muchas ganas de repasar este tema en particular. Entonces, bueno, aquí tienen una definición, pero si quieren me pueden decir con sus propias palabras en el chat qué creen ustedes que son los conectores, cómo creen que se usan, para qué se usan. Sí, o sea, si creen haber usado conectores alguna vez cuando están en un examen, están redactando, ¿sabes? Las famosas preguntas de desarrollo. Sí, no se preocupen, o sea, pueden escribir por el chat, no. O sea, ¿les suena algo? ¿Saben lo que es? Ajá, Diego dice, son palabras para que el texto se entienda mucho mejor. Sí, va más o menos por allí, para realizar un mapa conceptual o mental. Pues, a ver, o sea, básicamente como dice o sea, su propio nombre, son flechas a ideas. No, o sea, en este caso, los conectores no son los que se utilizan para realizar actividad, es lo que conecta una oración, es como, ajá, más o menos lo que dice Lucero. O sea, como conectamos las oraciones, ¿sí? O para que sea un poco más precisos a las ideas a veces en un texto, porque puedes tener conectores entre párrafos, ¿no? Y, o sea, básicamente lo que hace son palabras que, como sugiere su nombre, lo que hacen es unir, o sea, conectan ideas que quizás pudieran no tener conexión alguna, pero entonces utilizando esas palabras o esos términos, no, en este caso no es un conector, A sería una preposición. O sea, quizás esa es la confusión que pueden tener. O sea, los conectores son cosas como, por ejemplo, después, o por ejemplo, es un conector.
puede ser más de una sola palabra. Sí, es que se están yendo a lo que es el análisis morfológico y sintáctico de las oraciones. No, los conectores no son tanto eso, sino que, por ejemplo, cuando están leyendo un texto, a veces puedes tener ideas que no conectan, entonces utilizan ciertas expresiones para como que crear un puente y, y darle cierto orden al texto. Sí, o sea, y justamente, o sea, por eso te ayudan a entender más el texto. Justamente, o sea, la palabra, cuando utilizamos, por ejemplo, en un párrafo, eso es un conector y lo que te indica que, mira, en relación a lo que hemos estado hablando anteriormente, o relacionado a lo que he dicho anteriormente, ahora te voy a mostrar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, es un conector o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, o sea, su función es de demostrar. No se ve bien Galaxy. A veces ya la profe lo dijo, a veces pueden tener el video un poco borroso. Si quieren, o sea, puedo leer la definición que tengo aquí para aquellos que no ven muy bien la pantalla de lo que son los conectores. Son palabras que enlazan ideas dentro de un texto o en el intercambio comunicativo para ayudar al receptor a entender las distintas partes de un discurso. Ajá, no entiendes mucho la definición de un conector. O sea, bueno, quizás lo entiendan mejor con algunos ejemplos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuando hablamos de los tipos de conectores, ¿sí? Que tenemos conectores aditivos, opositivos, causativos y comparativos. O sea, estos no son todos los conectores, pero al igual que como hicimos con las estructuras expositivas, son quizás los más comunes, ¿sí? Y más fáciles de identificar. Entonces, entonces es un conector, es una palabra conector. Por ejemplo, es otro conector. En relación a, es un conector, ¿sí? No es que no, luego es un conector, después es un conector. Porque a veces en un texto o en un párrafo tienes ideas, entonces para poder relacionar esas ideas entre sí, necesitas colocar un conector, ¿no? Para que sirva de puente entre una idea y la otra. Sí, porque si no, entonces, o incluso a veces para condensar información, porque si no vas a tener muchas oraciones y que parecieran no tener ningún tipo o sea, como que de unión, no entienden. Quizás para que lo vean más claro, tenemos algunos conectores en este ejercicio. Por ejemplo, mientras que es un conector. Es un conector porque o sea, el mientras que me permite dentro de un mismo párrafo unir quizás dos ideas que normalmente, o sea, si no estuviera el mientras que, habría aquí un punto y seguido y estarían separadas y no estuvieras haciendo necesariamente, y o sea, no pudieras hacer la comparación, porque entonces solo estarías diciendo, bueno, ejercitarse diariamente es beneficioso para la salud, punto. Llevar una vida sedentaria puede llegar a ser perjudicial para el ser humano. Pero entonces agarras mientras que es el conector, lo colocas entre las dos ideas y tienes una misma, o sea, un mismo párrafo, ¿sí? Una misma idea que está basada en la comparación. Sí, bueno, no sé si entendieron un poquito mejor o no. Sí, o sea, son palabras, ¿ves? Que insertas entre dos ideas para que haya una conexión. Sí, se entendió mejor. Sí, o a veces incluso, bueno, o sea, entre oraciones, ¿no? A veces entre un punto, es, para decirlo de otra manera, bueno, más o menos, un poco. Llegar a es un conector. No, no, pero quizás, o sea, entiendo lo que quieres decir. O sea, después sería un conector, porque imaginemos un texto en el que está diciendo, bueno, en la mañana me desperté y fui a comer, por ejemplo. Punto y seguido. Después, ajá, Benito, en tal sentido, es un conector. O sea, porque o sea, cumplen una cierta función dentro
del párrafo dentro del texto. O sea, en tal sentido, es un conector que sirve como, o sea, sería un conector no aditivo, pero es un conector como para ejemplificar o para aclarar. Igual que, bueno, por lo tanto es un conector, en consecuencia es un conector, por consiguiente es un conector. Ajá, exacto, ya lo colocaron allí. Conoce de es conector. No. Sí, sí, bueno, sí, eso es lo que querías escribir. Cabe destacar, es un conector. E incluso adverbios pueden ser conectores, como igualmente. Igual si les coloco algunos ejemplos, más allá, bueno, aquí teníamos los tipos, ¿no? Vamos a mencionar los primeros. ¿Es conector? No. No, porque, o sea, o sea, ve el conector como que una expresión que insertas en la oración, pero no es que no tendría sentido si lo sacas, porque o sea, ese es el verbo, entonces no puedes quitar es de la oración o del texto, porque si no, no tendría sentido. Ajá, de tal manera, exacto, las dos, de tal manera es un conector y también es un conector también, valga la, o sea, disculpen que me repita. Compuesto por, ¿es conector? No, no porque es igual, o sea, si tú en la oración o en el texto dice el carro está compuesto por, está compuesto es parte importante de la oración, o sea, si tú quitas está compuesto no tiene sentido, en cambio véanlo como que el conector es algo que tú metes, lo pudieras quitar pero que está allí para que la lectura del texto sea más fluida, o sea, para que puedas hacer o comparaciones, o oposiciones, no obstante. Se imaginen las palabras puente, son puentes entre ideas para que quizás puedan en un texto decir más, porque en el ejemplo anterior que teníamos la comparación entre la vida de las personas que se ejercitan contra la vida de aquellos que es sedentaria, serían, sin el mientras que, serían dos oraciones separadas. O sea, ok, la vida del que se ejercita es así, punto y seguido, la vida sedentaria es esto. Y uno queda así como, o sea, no hay relación algo, pero entonces coloco el mientras que y se unen. Del mismo modo es un conector, sí. Ajá, exacto, Benito. No obstante, también es un conector. Entonces, aditivos, ¿sí? Los conectores aditivos se usan para sumar información entre oraciones. Los opositivos señalan relaciones de contraste, restricción o exclusión. Se pueden confundir un poco quizás con los conectores opositivos y los comparativos. Ajá, Paola tiene una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Hoy vamos a usar Kahoot? No, hoy no. Ajá, Jesús dice, aunque es un conector, sí. Sí, o sea, quizás si se los explico así, no van a entender muy bien qué es un conector. Los conectores se ven de manera mucho más fácil cuando estamos con un texto, que ya vamos a ir a eso. Ajá, son palabras, bueno, oraciones no, porque acuérdense que las oraciones están compuestas por sujeto, verbo, predicado. Más bien el conector es algo que tú metes en una oración. Sí, un conjunto puede ser una palabra como luego o después, pero usualmente son más son dos palabras o un poquito más. Entonces, ¿cómo se puede identificar un conector? O sea, lo ves porque te das cuenta de que es como decíamos anteriormente, una especie de puente. O sea, va a llegar un punto en la oración, o sea, que quizás una oración termina y luego hay una coma, pan, y viene mientras que, o luego, después, para que, sí, para que haya como que una especie de transición o de cambio de una idea a otra que sea más natural.
Sí, entonces, y recuerden que también, o sea, los conectores usualmente tienen algún tipo de función, o sea, es decir, cuando hablamos de los conectores aditivos es porque son conectores que cuando tú ves el conector en la oración, tú dices, ah, bueno, entonces lo que va a venir después del conector son ideas que van a añadir, que van a sumar, valga la redundancia, a lo que venía anteriormente. Entonces, si yo digo, pues los gatos son, o sea, los gatos pueden ser animales salvajes y también pueden ser animales domésticos. El también sería un conector, entonces como que, mira, estoy añadiendo información sobre el gato. O sea, el gato puede ser esto, pero también puede ser esto. Bueno, ahí tengo dos conectores, pero también. Sí, no sé si lo vamos a ver mejor con aquí tengo unos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de conectores, tenemos conectores aditivos, opositivos, causativos, comparativos. Sí, acuérdense, los aditivos entonces, miren, tienen también y asimismo, además, más aún. Bueno, y verlo como conector es muy raro, porque imagínense que empiezas un párrafo con i. O sea, eso puede pasar, no, creo que antes estaba mal ortográficamente, pero que luego se aprobó. O sea, se dijo, bueno, se permitió, ahora se puede hacer, pero es muy rarísimo ver i como conector. Eh, o sea, en ese sentido, ¿no? Van a ver, bueno, también, asimismo, además, más aún, o sea, que vean una oración, por ejemplo, así. Voy a escribirla en el pad y que comience por i, coma. Porque eso es lo otro, ¿no? Usualmente los conectores van a estar o entre comas o empiezas la oración con el conector, coma, o si estás introduciendo el conector en una oración, va a tener una coma antes o va a tener una coma después. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos, pero usualmente así lo van a identificar. Entonces, en conectores que suman tienen también, asimismo, además, más aún. Aquí pueden agregar, bueno, del mismo modo, de la misma manera. O sea, son conectores que su función es la de dar más información que se relaciona a una idea. Sí, o sea, otra vez al ejemplo del gato. El gato es un animal salvaje. También el gato puede ser un animal doméstico. Entonces yo estoy añadiendo, mira, el gato puede ser esto, pero también puede ser esto. O el gato es un animal doméstico, asimismo, el perro es un animal que a los humanos les gusta tener como mascota. Entonces, con el asimismo, ves, yo estoy añadiendo la idea de que los gatos son animales domésticos, los perros también pueden ser animales domésticos. Y, o sea, así pasa con además o más aún. O sea, ¿entienden o tienen preguntas? Sí, si no, bueno, vamos a ir hablando también un poco de los opositivos. Los opositivos ya algunos de ustedes lo mencionaban en el chat, sin embargo, pero no obstante, ahora bien, aunque, porque con los opositivos, con los conectores opositivos lo que haces es como que quizás introduces una idea, pero con los conectores opositivos entonces o sea, tratas de introducir una opinión contraria, una opinión distinta. Entonces, puede decir, o sea, el ejercicio es bueno para todas las personas. Sin embargo, el ejercicio excesivo puede ser dañino. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, entonces ahí ves que el sin embargo, ¿cuál es la función del sin embargo? Tratar de introducir una idea que es contraria o puede ser un poco de oposición o de negación de la anterior. Igual que con pero, no obstante, ahora bien, aunque o sea, quizás estos son los más fáciles de identificar para ustedes porque pueden ser los que más utilizan o los que más han leído. O sea, sin embargo, sobre todo el pero. Sí, el pero lo utilizamos todo el tiempo. Sí, entonces aquí tienen los causativos. Los causativos lo que tratan, se introducen al texto unas relaciones por causa, ¿va? Porque debido a, entonces, las tormentas son, por ejemplo, las tormentas son malas porque destruyen casas, arruinan la vida de las personas, bueno, cosas así.
¿cómo se llama el canal de YouTube? No es mi canal de YouTube, es el canal de YouTube de EduCap TV. Y lo pueden encontrar con ese mismo nombre. Si quiere la profesora ya ahí les puede dar los datos por el chat, ya están entendiendo un poco más. Perfecto. Entonces sí, se van a dar cuenta que los conectores siempre cumplen una función, ustedes los agregan porque quieren introducir una idea porque quieren dar una causa, porque quieren dar una explicación, una razón, porque quieren comparar, porque quieren oponer unas ideas, porque quieren agregar más información. Entonces, bueno, en los causativos tienen porque, debido a, puesto a qué, a causa de, ya que, estudiar es bueno, ya que eso te va a permitir luego poder ingresar a la universidad y tener más opciones, ¿no? Para desarrollarte en la vida diaria. Sí, entonces, igual con los comparativos, igualmente, así como, igual que, del mismo modo, mientras que. Sí, ya va quedando como más claro. Para los que estaban preguntando, ya la profesora ya colocó en el chat el canal de YouTube y la información sobre las clases grabadas y otras cosas que les pudieran interesar, como los talleres de otras asignaturas, todo eso. Entonces, tienen dudas, se entiende un poquito más. Si quieren, podemos pasar de una vez a practicar, a hacer algunos ejercicios, a ver si de verdad les quedó claro. Jesús, creo que tienes el micrófono abierto. Sí. Ajá, los comparativos es como comparar Sí, justamente los conectores comparativos se usan para hacer comparaciones, como habíamos visto en el ejemplo sobre el ejercicio y la vida sedentaria, se utilizó se utilizó el conector mientras que para comparar una cosa con la otra. Para comparar la vida saludable con la vida que no es saludable. Se utilizó mientras que, ¿sí? ¿Sí entendieron? Entonces, bueno, vamos a practicar. Vamos a practicar a ver si quizás para los que tienen todavía dudas, entonces se les aclaran. Y así, exacto, para establecer semejanzas o diferencias. Que al final eso es lo que hacen los comparativos, mientras que los opositivos lo que hacen niegan parcialmente la idea anterior, como decía anteriormente, el ejercicio hacer ejercicio es bueno para la salud, no obstante, el ejercicio excesivo puede ser dañino para el cuerpo. Ahí estoy, no estoy comparando, pero sí estoy oponiendo una cosa con la otra. Estoy oponiendo un aspecto positivo de hacer ejercicio con lo que pudiera pasar si te excedes. Se está añadiendo información que que desafía lo que decía anteriormente, ¿no? Porque si decía que el ejercicio es positivo, eso es cierto, pero también puede tener consecuencias, ¿no? Puede tener consecuencias negativas y bueno, yo misma acabo de utilizar el conector pero. Bueno, entonces ya para hablar del ejercicio, en la siguiente diapositiva se les va a presentar un texto van a haber conectores en ese texto. Y vamos a tratar de identificar cuáles son los conectores, escriban sus respuestas por el chat. La clase termina a las 5, Benita. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser rápidos respondiendo. También intenten indicar qué clase de conectores son, si son aditivos, opositivos, causativos o comparativos. Entonces, vamos a hacer esto con dos textos. El primero. Ay, disculpen. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ajá. Ya va, que Canva se me está volviendo un poco loco. Ok, ahora sí.
Ok, entonces tenemos el siguiente texto. Lo voy a leer para aquellos que tienen borrosa la pantalla. Vamos a leer rápido. Se conoce como calentamiento global a un fenómeno de escala planetaria que consiste en el paulatino incremento de las temperaturas de las capas de la atmósfera más cercanas a la superficie de la Tierra, lo cual trae consigo cambios importantes en los ciclos climáticos y en la composición de la química terrestre, y en consecuencia en la dinámica misma de la vida. Ok, entonces, ¿cuáles serían aquí los conectores? Ah, Diego, lo cual es un conector. Correcto. Alguien más decía, ya les digo quién, alguien decía y en consecuencia. Ajá, exacto. Y en consecuencia también es un conector. Correcto, Lucero. En consecuencia, ajá, bueno, y que el, ajá, que consiste, no, que consiste no. Aquí los conectores que hay son lo cual y en consecuencia. Ajá, exacto. Lo cual y en consecuencia. Entonces, ¿por qué a los que respondieron? Los que respondieron estas dos, ¿por qué creen que son conectores y qué clase de conectores son? O sea, ¿por qué lo cual para ustedes es un conector? ¿O por qué no lo es para quienes no dijeron lo cual? Lo mismo con y en consecuencia, porque y en consecuencia es un conector, o sea, ¿qué tipo de conector sería y por qué? Huawei dice que también. Eh, Aquí no, también no aparece. Ajá, 2020 dice porque está creando una idea para el texto. Consigo, no. Consigo, no. O sea, los conectores aquí son lo cual y en consecuencia. Se conoce, no. Es saber cómo explico la diferencia, porque se conoce no es, acuérdense que o sea, el conector, la misma palabra lo dice, tú insertas algo para unir ideas. Si quito, se conoce no está allí como que para unir ideas, está allí como parte de la oración. O sea, se conoce como calentamiento global. Si quito se conoce, no tiene sentido. O sea, como calentamiento global un fenómeno. O sea, ¿qué es? De las capas es un conector, no. Eh, no lo es porque, o sea, igual como decía con el ejemplo anterior, de las capas es parte importante de la oración. O sea, no está uniendo ideas. Si quito de las capas no tiene sentido. O sea, cambios tampoco. En cambio, lo cual, alguien tiene el micrófono abierto, creo que era Aura, si no me equivoco. O sea, si quieres decir algo, puedes escribir por el chat o puedes levantar la mano, ¿sí? Pero la idea es que todos tengamos los micrófonos apagados para no interrumpir. O sea, les explico por qué sería lo cual, porque como ven, entonces, lo cual es la expresión que une esta idea con la siguiente, porque en esta primera idea es decir, bueno, que es el calentamiento global, y luego colocas este conector para añadir la idea sobre las consecuencias del calentamiento global. Entonces es como, es un conector lo que llamaríamos causativo, porque su función es introducir entonces la idea sobre las razones por las cuales, o bueno, las razones no, perdón, las consecuencias de algo, o lo que puede causar algo. Sí, se entiende. O sea, si yo quito lo cual,
Estas dos, entonces aquí habría como que dos ideas separadas, una que me está diciendo la definición del calentamiento global, punto y seguido, y luego se diría otra vez, habría que utilizar otra vez, el calentamiento global trae consigo cambios importantes, pero se coloca aquí el conector lo cual para no tener que repetir el calentamiento global ni para tener dos oraciones o dos ideas separadas cuando simplemente las puedo unir en una misma idea, ¿no? Y decir, ah, bueno, el calentamiento global es esto y esto es lo que causa. Paola dice, ¿se conoce un conector? No. No, porque era lo que yo le estaba explicando. Creo que otra persona había dicho si se conoce un conector, que consiste tampoco. O sea, los conectores son lo cual y en consecuencia. Esos son los dos conectores de este texto. ¿Qué consiste? Se conoce y no sé cuál era el otro que habían dicho. Esos no son conectores. O sea, acuérdense lo que yo les decía. Usualmente los conectores o están entre comas o vienen con una coma anterior, ¿sí? Con una coma antes o una coma después. O sea, porque eso es lo que como que te indica que estás haciendo, o sea, que estás introduciendo algo en una expresión en la oración que te permite servir de puente, porque si no, o sea, ahí véanlo así, o sea, si yo quito lo cual, tendríamos dos ideas separadas usualmente con un punto y seguido. Entonces, una lo que se hablaría sobre la definición de calentamiento global y luego las consecuencias. O sea, y es un conector. O sea, bueno, sí, lo estábamos mencionando, y es un conector aditivo. Ajá, Benito levantó la mano, ¿quieres decir algo? ¿O no? ¿O fue accidental? Ajá, consigo. No, consigo no es. Consigo no es un conector porque es que, o sea, no está sirviendo de puente, o sea, no está conectando nada, simplemente es parte de la oración. O sea, es como decir, lo cual, o sea, trae consigo mismo. Ajá, Benito dice accidental, profe, ok. Déjame bajarte la mano. Ok. Profe, ¿cómo se escribe normalmente? Es decir, entre comas. Ajá, es decir, es un conector. Porque, o sea, es decir, o sea, es como una manera de introducir una idea que te va a aclarar lo que estabas hablando anteriormente. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando yo doy una definición, bueno, se conoce como calentamiento global un fenómeno, bla, 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 punto y seguido, o con una misma coma. Es decir, el calentamiento global es esta otra definición. ¿Sí entienden o todavía es difícil? ¿O todavía es difícil de ver? Ajá, no se conoce, no es un conector. O sea, acuérdense que los conectores vienen usualmente o sea, acompañados de comas. Más cercano es un conector tampoco. O sea, quizá entiendo que puede ser complicado. Si quieren, vamos a pasar al siguiente ejemplo y lo continuamos aclarando. Sí, que es lo mismo que en la lámina anterior. Em, Vamos a identificar los conectores de este texto que está aquí. Bueno, y me van a decir, bueno, qué clase de conector creen que es. Ajá, Lucero. Dice que es decir, correcto, ¿ves? Aquí está un ejemplo del conector, es decir. Lo ven porque está entre comas, o sea, los conectores no son partes porque los que decían en el ejemplo anterior se conoce o consiste en, o sea, esos son partes de la oración, esas no son palabras que se introducen en el texto para unir ideas, simplemente son parte de la misma oración. Desestima tampoco, porque mientras que, esa correcto, es otro conector.
Ajá, alguien dice mientras que, ¿qué es? Ajá, hay uno que hemos mencionado varias veces, que está aquí. No lo voy a señalar, pero... Ajá, mientras que, ya lo dijeron. Ajá, aunque, gracias, Lucero. Ese era el otro que no habían mencionado. Entonces, acuérdense, o sea, conector, porque conector se colocaría, por ejemplo, no se estima. Un conector aquí, si yo quisiera meter un conector, sabían que es algo que puedo introducir sin afectar a la oración o ¿sabes? Sin cambiar el significado. Entonces, yo pudiera quitar aquí el es decir, y lo que terminaría diciendo es, bueno, cuidar del agua es emplear racionalmente el agua potable disponible, punto y seguido. Entonces digo, no, no se debe desperdiciarla y se debe valorar como el recurso escaso que es. ¿Esto es un conector? No. Jesús dice, mientras que es un conector, sí. A ver, vamos, o sea, pues yo sé que es difícil un poco reconocerlo. No, esto no es. Esto significa que no, no porque no es una expresión. O sea, por ejemplo, aquí, aunque. Miren el aunque. O sea, aquí un conector sería igualito, o sea, es decir, o en otras palabras, esto significa que en nuestra vida cotidiana utilizamos inmensas cantidades de agua potable. Un conector aquí sería eso, o sea, es algo que yo inserto, ¿sí? En este caso sería, en otras palabras, coma, esto significa que en nuestra vida cotidiana utilizamos inmensas cantidades de agua potable. Coma, aunque pueda parecer poco frente al 70%, o sea, ¿ven lo que decía? Sí, exacto, sí, ya, es decir, sabemos que es un conector de que se destina, no. O sea, creo que están confundiendo el qué, porque no es el qué solo, ¿sí? Cada vez que vean que no significa que eso sea igual a un conector. Sí, a ver, es la expresión completa, mientras que, no solo que. Entonces quizá eso es lo que se confunda, que ven la palabra que y creen que es un conector. Puede parecer, no tampoco. Sí, para ver, ay, disculpen, sí, ya son las 5. Es que, a ver, o sea, a ver, traten de comentar por el chat qué es lo que encuentran confuso del uso de los conectores. Porque como lo que les está diciendo, o sea, es algo que insertas en la oración para tratar de hacer una conexión con las ideas anteriores. Entonces, esto significa que en nuestra vida cotidiana no sería un conector. O sea, claro que estás haciendo mención de la idea anterior, pero no es una expresión, porque entonces, por ejemplo, tendría que llevar algún tipo de coma, porque es algo que yo inserto. Ajá, es que hay varios conectores, o sea, hay distintos tipos de conectores porque tienen distintos tipos de funciones. ¿Sí? Entonces, o sea, tienen distintos tipos de funciones y es algo que tú puedes quitar. Y la oración, o sea, y no va a cambiar el significado del texto o no va a dejar de tener sentido, es lo que trato de decir, porque entonces si yo aquí quito, esto significa que no puedo hablar del resto. En cambio, si yo coloco un conector, o sea, por ejemplo, en cambio, coma, es para introducir ideas, es para señalar oposición, como aunque, ¿sí? O sea, un ejemplo de un conector, porque esto significa que no sería un conector
Sí, pero yo pudiera colocar un conector aquí, que, por ejemplo, en otras palabras, o el propio es decir que teníamos en esta primera línea. Ajá, dice, por vez es un conector. A ver, ¿dónde lo...? Por vez es un conector, dice Paola. Ah, ok. Por vez, no. Por vez no es un conector. Aquí el conector sería mientras que. Sí, o sea, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos, bueno, rápidamente, porque bueno, ya lamentablemente son las 5. Y bueno, de verdad sería genial tener más tiempo porque, bueno, de verdad que para seguir practicando, porque esta parte puede ser muy confusa. O sea, los entiendo perfectamente porque cuesta un poco identificarlos. Pero bueno, aquí tenemos la lista de los conectores que estaban en los dos textos. O sea, lo cual, causativo, en consecuencia, causativo y aditivo, es decir, causativo, mientras que comparativo, aunque opositivo. No logro ver si había más. No, ok, esos. Sí, sí, o sea, varios de ustedes sí dijeron y, pero yo me concentré más en los que o sea, en los otros que, porque trataba de explicar por qué había otros que mencionaron que no eran. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace cada uno? Lo cual es un conector que tú colocas para decir, oye, la idea que voy a hablar o que voy a mencionar a continuación te va a dar la causa o con las consecuencias de la anterior. Sí, o sea, la más obvia es consecuencia. Cuando tú colocas algo en consecuencia, estás señalando que lo que viene después del conector son las causas o las consecuencias que provoca o que están relacionadas a la idea principal, ¿no? Entonces, en el caso del calentamiento global, cuando tú dices, bueno, se conoce como calentamiento global tal fenómeno y eso causa tal y tal y tales cosas y en consecuencia, otra idea, bueno, afecta a las vidas cotidianas de las personas, por ejemplo. Sí, o sea, esa es más o menos su función. Y aditivo lo que estás haciendo exacto, o sea, es el más común, eso lo usamos todo el... Y, o sea, usualmente con este no tienen problemas, o sea, lo usamos en la cotidianidad, siempre, eso saben que están agregando algo más, otra idea más. También ya les había mencionado que era un conector aditivo, o sea, están agregando más información, más ideas que está relacionada. Es decir, como ya habíamos mencionado con local y en consecuencia, al ser un conector causativo, lo que hace es darte consecuencias, darte, o en este caso, se lo utilizas como que para dar una definición, una idea más precisa de lo que habías dicho anteriormente. O sea, puedes, en el caso anterior, cuando habíamos visto el uso del es decir, creo que era aquí. Cuidar del agua es emplear racionalmente el agua potable disponible y colocas el conector, es decir, como una manera de indicarle al lector, mira, ahora o sea, te di una idea inicial, pero ahora te voy a dar la explicación más directa. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, claro, la idea principal es cuidar del agua, es emplear racionalmente el agua potable disponible, pero el mensaje que la persona que está escribiendo el texto quiere dar verdaderamente, o el mensaje de manera más directa es no desperdiciarlo, o sea, valora y no desperdicies el agua. Pero para que no sean dos oraciones distintas, en una oración seguida un punto y seguido, utilizas es decir para unir las dos. Entonces es una palabra puente, pero yo la pudiera quitar y no pasa nada. A diferencia de algo como qué es o consiste en o esto significa que es parte como que de la idea, no es algo que simplemente puedo insertar y quitar, ¿sí? Y colocar entre comas. Entonces, no sé si quizás queda un poco más claro así o no. Sí, o sea, bueno, de todas maneras, aquí lo podemos volver a repasar. O sea, son herramientas que sirven para conectar ideas dentro de un texto o para ayudar al receptor a entender las distintas partes de un discurso. Bueno, eso puede sonar muy abstracto,
muy complejo, pero ahora lo que estábamos diciendo, o sea, son herramientas que son, o sea, conectan ideas. Su propio nombre los dice, son un puente. Entonces, o sea, hay ejemplos que, bueno, utilizan mucho, o sea, el sin embargo, pero, por ejemplo, especialmente, igualmente, sí, o sea, y todos los van a utilizar o los van a identificar de acuerdo a qué es lo que quieren hacer. ¿Quieres hacer una comparación? ¿Quieres presentar una idea que es contraria a lo que estabas diciendo? O sea, quieres decir algo como más negativo sobre este concepto. ¿Quieres añadir más información de este mismo tipo? Sí, o a veces, o sea, también hay conectores de lo que llamamos de orden. O sea, en primer lugar, coma, en segundo lugar, coma, en tercer lugar, coma, esos también son conectores. Porque o sea, básicamente lo colocas antes de que empieces la oración para indicarle al lector, mira, esto, o sea, el texto va a seguir un orden de ideas. Entonces, cuando yo digo en primer lugar, te estoy presentando un primer punto. Cuando digo en segundo lugar, o sea, sigo hablando del mismo tema, pero estoy siguiendo un orden. Entonces, te hablo del siguiente punto y luego en tercer lugar, eh, o sea, el tercer punto y luego puedo decir, bueno, finalmente, como una manera de conclusión y ya esos son, bueno, conectores, lo que llamamos de cierre o de... Ajá, la puede ser la base de un conector. La nada más. La coma, o sea, sí, sí, o sea, quizás también eso les ayude más cuando los conectores, o sea, si vamos a decir que siempre van acompañados de una coma, ¿cuándo vamos a usar Kahoot? Ajá, no te preocupes, Paola, o sea, mañana estén pendientes del Classroom porque seguramente vamos a enviar alguna actividad en Kahoot para que ustedes practiquen. Entonces, también lo que los puede ayudar, en este caso, identificar los conectores es el uso de las comas, porque usualmente va a ir el conector seguido de una coma. Usualmente, o sea, cuando empiezas un párrafo con un conector, va el conector seguido de una coma, o va antes, o tiene una coma antes para separarlo de la idea anterior. O sea, quizás tengan eso en cuenta porque, o sea, de verdad no se preocupen y me disculpo si lo que hice fue confundirlos. Pero sí, bueno, Paula, no te preocupes, vamos a estar utilizando Kahoot. Vamos a hacer algunos ejercicios. Sí, les voy a mandar algunos ejercicios de conectores a ver si con eso logran identificarlos con mayor facilidad. O sea, de verdad que no es nada difícil. Quizás los confunden los tipos o que, bueno, las clasificaciones. Y al final es algo que, o sea, cuando lo entienden es bastante, o sea, su uso es bastante sencillo. O sea, es algo que lo van a terminar usando sin darse cuenta. O sea, por ejemplo, y es algo que utilizan todo el tiempo sin pensar, bueno, esto es un conector. No, pero ustedes utilizan i porque lo que quieren es, mira, quiero introducir otra idea, o sea, por la función. Se va a enseñar cómo usar Kahoot. O sea, Kahoot o sea, es bastante sencillo. O sea, lo que van a ver en el Google Classroom es un link que los va a llevar a la actividad de Kahoot y de allí simplemente tienen que o sea, responder a las preguntas, ¿no? Que son preguntas básicamente o de selección simple o de verdadero y falso. Van a hacer clic en la opción que ustedes crean correcta y ya está, y luego pasan a la siguiente pregunta. No, no es difícil. Sí, o sea, quizás lo que les recomiendo es que si tienen algún dispositivo que la instalen. O sea, pueden utilizar Kahoot sin necesidad de descargarlo, pero cada vez que entro en Kahoot me parece que hay que poner el pin del juego, ¿sí? ¿Segura? O sea, porque si utilizas el link no debería pedirte el pin. O sea, depende, quizás es desde dónde estás accediendo al Kahoot, desde un teléfono o desde la computadora. Les pide el pin. Ok, lo que pasa es que el pin, ajá, desde la compu, el pin se vence. Entonces, la idea es que usualmente cuando les asignamos el Kahoot es que por lo menos va a estar disponible hasta el domingo.
Entonces, ese es el detalle, o sea, tendrían que estar todos muy pendientes del Google Classroom, pero bueno, ya me voy a asegurar entonces de colocarles el pin también en el comentario, o sea, cuando publique la actividad de Kahoot, además del link de la clase del día de hoy, la presentación, voy a colocarles el pin. Ajá, exacto, ok, sí, ingresa a la clase de Google Classroom y luego ahí está el link. O sea, sigan el link que van a ver en el Google Classroom para que no les pida el PIN. O sea, cualquier persona con el link debería poder ingresar a la actividad y no tener o sea, que estar pasando por dolores de cabeza con el PIN. Yo entro y dice que anote el nombre. Sí, o sea, te va a pedir que escribas un nombre. O sea, puedes Isamar para que luego, cuando terminen, disculpen, de responder el Kahoot, va a ser como que una especie de informe donde yo voy a poder ver ¿sabes? Los nombres de las personas que terminaron el Kahoot, qué puntuación sacaron, todo eso. Entonces, bueno, ya es tarde, son las 5:03 y bueno, de verdad chicos, disculpen por excederme del tiempo. Después que entres, ¿dónde hay que darle para jugar? O sea, después de que accedas por el link, o sea, te va a pedir el nombre como decía otro compañero, y después vas a poder, o sea, solo te va a salir como que la opción de jugar y ya está. Si mal no me acuerdo porque es un Kahoot asignado, o sea, si fuera un Kahoot en vivo sería difícil. No, ya no lo tienes que enviar, o sea, una vez que lo termines, listo, no hay que enviarlo. No hay problema, o sea, lo puedes hacer sin. Igual, o sea, si tienen problemas para ingresar, saben, lo comentan por el Google Classroom y o sea, trataremos de resolver eso lo más pronto posible. Ajá, lo jugaste 2 veces, sí, que bueno. Ajá, Isamar, sí, ¿verdad? Creo que tú eras la que me estaba preguntando por el Google Classroom si, o sea, si lo podía volver a mandar. Bueno, o sea, no te preocupes que vamos a seguir mandando actividades de Kahoot. ¿Para qué es Kahoot? O sea, para que ustedes practiquen, ¿no? Y para que sea más dinámica la clase, ¿no? Porque imagínense qué aburrido sería si simplemente les dijera, bueno, ustedes vayan y lean algo y escriban qué conectores encontraron allí, o entonces, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya nos estamos pasando un poco ya del tiempo, entonces creo que ya le podemos ir dando cierre a la clase. Ya resolvimos como que los detalles del Kahoot. Y bueno, ya saben, si tienen otro tipo de dudas, bueno, pregúntenos por el Google Classroom. Bueno, yo sé que deben de tener muchas dudas sobre el uso de los conectores, entonces pueden, si quieren, mandar sus dudas específicas por el Google Classroom y nosotros vamos a tratar de responderlas lo mejor que podamos y pendientes de la actividad de Kahoot que se subirá mañana. Entonces, bueno, chao.